homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Gracias por abrirnos su corazón. Soy Manuel Villalobos Mendoza y siempre es una alegría estar aquí con ustedes, especialmente en este mes de diciembre, donde las lecturas nos van a invitar a estar atentos, a estar preparados. Y hoy la gran pregunta es, ¿qué hago yo para vivir este Adviento? ¿Cómo me preparo yo? Esa va a ser la pregunta que va a estar dominando en el Evangelio. ¿Qué tengo que hacer para esta espera? ¿Qué debo de cambiar? ¿Qué debo de modificar en mi vida, en mis relaciones, en mi idea que tengo con Dios? Y también para el pueblo mexicano, este es un día muy grande porque se celebra el Día de Guadalupe. Es la Virgen de Guadalupe, que es, conocida en todo el mundo. No hay lugar donde uno no vaya, donde no se encuentre la Virgen de Guadalupe. Yo la primera vez que fui a Israel me quedé gratamente sorprendido que nuestra morenita, nuestra Virgen del Tepeyá, también está en Jerusalén. Está justamente en el cenáculo donde se conmemora esta última reunión de la comunidad cristiana primitiva, ¿verdad? También está en el Vaticano. ¿Por qué? Porque Guadalupe para los mexicanos es experimentar el amor de Dios, es el Evangelio que nos trae la buena noticia, que nos trae el rostro materno de Dios en un lenguaje que nuestros ancestros, nuestros pueblos originarios pudieron entender. Recuerden que Guadalupe aparece en momentos muy significativos para estas culturas. En tan poco unos cuantas décadas el pueblo conquistado prácticamente quedó totalmente a la deriva, sintiéndose huérfanos en una soledad. Así los narran los poemas de los tlamatinimis, de los filósofos nahuas, ¿verdad? Déjenos morir, decían, déjenos morir, déjenos perecer. Se ha echado a perder el agua, así lo ha querido el dador del cielo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que los españoles no era Quetzalcóatl el que venía, y en ese momento interviene Guadalupe hablando su lenguaje, hablando su cultura para decir, aquí estoy yo, y se aparece justamente en la antigua morada de donde se veneraba a la diosa Tonantzin, en el cerro del Tepeyá, hablando un lenguaje que aquella comunidad entendió por medio de símbolos, por medio de frases, por medio de metáforas como era flor y canto, insochit incuicatl, rostro y corazón. Todo este simbolismo de Guadalupe, aquella gente vio verdaderamente a la madre del verdadero Dios, a la madre que es capaz de unir ambas culturas. Por eso con el rostro materno de Guadalupe nos habla de este Dios que no abandona a su gente, que es cierto que es Dios de los europeos, pero también es Dios del pueblo conquistado. Y por eso es que Guadalupe se ha quedado en la memoria nuestra de los mexicanos y de toda América Latina como la presencia misma de un Dios que se solidariza con el pueblo excluido, con el pueblo que no tiene voz. Y así que es Guadalupe la real evangelizadora, y Guadalupe a través de la historia del pueblo mexicano siempre ha estado presente, siempre nos ha acompañado en nuestras luchas, en los momentos de la independencia de México. Está Guadalupe siempre como un símbolo que nos da una identidad muy propia, y yo creo que por otro lado Guadalupe también es revolución, es provocativa, porque aparece justamente fuera de la jerarquía, con el obispo que no le cree, y por otro lado, esta imagen que se va a ir narrando en el Nican Mopohua, esta escritura que casi sagrada para el pueblo, aquí se narra, aquí se cuenta, y todo este simbolismo como si fuera una nueva aparición, ¿verdad? Una nueva imagen, una nueva realidad para entender a Dios. De verdad que para nosotros los mexicanos, Guadalupe, no hay un hogar donde la gente no tenga esta imagen, y Guadalupe vive en nuestro corazón, vive en nuestros
en nuestros templos, en nuestras casas, vive en la calle, se aparece debajo del puente, en la tortilla. Guadalupe es cotidianidad. Guadalupe nos presenta a este Dios que de alguna manera está con nosotros, vive con nosotros, sueña con nosotros. Guadalupe, y también esta es la magia de Guadalupe, que no se queda solamente en el pueblo de México, que cruza también fronteras, que cruza y viene aquí a este pueblo, acompaña a los migrantes en nuestras luchas, en nuestros deseos de un mundo mejor. Y Guadalupe es la madre que nos sigue diciendo que nada te espante, ¿no estoy yo aquí acaso que soy tu madre? ¿Qué acaso no te tengo en mis manos, en mi regazo? Y estas palabras tan tiernas, tan amorosas, son precisamente las palabras de este Dios que se compromete nuevamente con toda la gente que sufre, con toda la gente oprimida, con toda la gente que se siente abandonada de la gracia de Dios. Así que Guadalupe también se celebra este domingo 12 de diciembre. Lamentablemente, como les decía, en las lecturas no van a estar tomadas para celebrar Guadalupe, a lo menos que sean en México, ¿verdad? Regularmente estas lecturas, las que vamos a comentar, son las lecturas propias del domingo 12 de diciembre, que corresponden al tercer domingo de Adviento, tercer domingo de Adviento, Dios mío. Y el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 3, versículo 10 al 18. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan: ¿entonces qué hacemos? Él contestó: el que tenga 2 túnicas, que se las reparta con el que no tiene, y el que tiene comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: Maestro, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó: no exijan más de lo establecido. Unos militares le preguntaron: ¿qué hacemos nosotros? Él le contestó: no extorsionen ni se aprovechen de nadie, sino conténtense con su salario. El pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo los bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de su sandalia. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en la mano el bieldo para aventar la paja y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, la figura de Juan el Bautista la comenzamos a ver el domingo anterior. Y esta figura de Juan el Bautista, y es como está de trasfondo en este evangelio, a muchas personas de verdad apareció como uno de los profetas apocalípticos de los últimos tiempos, porque la creencia era que antes de que llegara el Mesías tenía que venir un profeta, tenía que venir específicamente Elías, ¿verdad? Y por eso en algunas celebraciones en la Pascua ellos creen que Elías va a regresar en una Pascua, y siempre que el pueblo judío dispersado por el mundo celebra la Pascua, la liberación del pueblo de la esclavitud a la libertad, dejan un lugar vacío para Elías, porque creen que Elías va a venir en una Pascua, y termina la celebración diciendo: hoy aquí, el próximo año en Jerusalén. Bueno, entonces mucha gente creía que Elías tenía que llegar antes de que se estableciera el Mesías. Juan el Bautista parece que va en esa dinámica. Y mucha gente, muchos discípulos hizo Juan el Bautista. Y parece que va a haber algunos conflictos entre los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús. Muchos biblistas creen que Jesús era discípulo de Juan el Bautista. Y que a la muerte de Juan el Bautista, ¿por qué Juan aparece con esta lengua sin pelos? Que la gente dice: no tengo pelos en la lengua. Juan aparece con este sentido profético de denunciar injusticias, denunciar maldad, denunciar perversidad. Y bueno, a la persona que tiene enfrente, Juan no le teme, porque tiene el poder de la palabra. Y claro, una persona que vive así, que vive en verdad, que vive en honestidad,
que vive con esos valores, pues lógico, se va a meter en problemas, se va a meter en conflictos. No, esta era la actitud de Juan. Entonces a Juan rápido lo aniquila el poder, lo sacan porque ven en su propuesta que puede estar atentando contra el orden. Los poderes de este mundo no les gusta el desorden, quieren mantener a toda la gente igual. Y ante la expectativa de cómo me preparo yo, Juan va a ser una opción, va a ser una luz, pero no es la luz, él mismo lo va a decir después en el Evangelio de Juan, ¿verdad? ¿Por qué esta insistencia? Porque muchas personas creyeron que Juan el Bautista era verdaderamente el Mesías y no Jesús. Por eso va a haber estas como controversias. Yo no soy el Mesías. O en el Evangelio de Juan, donde claramente y enfáticamente Juan el Bautista va a tener que declarar: yo soy la voz que clama en el desierto, yo soy la luz. Yo anuncio la luz, pero no soy la luz. El más poderoso, el más fuerte viene detrás de mí. ¿Por qué? Porque todavía hasta el siglo II se pueden encontrar discípulos de Juan el Bautista que se mantenieron firmes a las creencias del maestro. Cuando matan a Juan el Bautista, son los discípulos de Juan el Bautista precisamente que van con Herodes para pedirle el cuerpo de Juan y lo sepultaron. Cosa que no hicieron los discípulos de Jesús, porque los discípulos de Jesús todos huyeron. Y parece ser que a Jesús no lo sepultó un discípulo de Jesús. Bueno, esto causó grandes controversias. Aparece la figura de José de Arimatea para el entierro de Jesús, pero hay muchas dudas, muchas incongruencias históricas de quién era José de Arimatea, si era discípulo de Jesús. Algunos evangelistas van a decir que sí, otros van a decir que no, que era miembro del Sanedrín y todo el Sanedrín estuvo de acuerdo en darle muerte a Jesús. Solamente para que vean la actitud de los discípulos. Por un lado tenemos los discípulos de Juan que se mantienen firmes y van incluso a pedir el cuerpo de Juan el Bautista, y por otro lado tenemos los discípulos de Jesús que lo dejan morir solo. Gracias a Dios que las mujeres, las fieles mujeres, las que lo habían seguido desde Galilea, lo habían servido con sus bienes, estuvieron en la cruz, estuvieron en el momento del entierro y estuvieron en la resurrección. Y así que es una tríada de presencias donde se hacen presentes estas mujeres: muerte, sepultura y resurrección. Ese forma el querigma de la buena noticia y solamente las mujeres nos dan testimonio de esto. Bueno, este es como un paréntesis para entender esta relación de que no será este el Mesías o no será este el que estábamos esperando. Definitivamente no. La esperanza era que llegara a Elías, que llegara con este sentido, prácticamente con la espada desvainada, y que no dejara títere con cabeza, como dice el refrán o el dicho, y esto lo cumple a la perfección Juan el Bautista. Históricamente es probable entonces que Jesús era discípulo de Juan, y a la muerte de Juan, Jesús tuvo que tomar la batuta. Y en la próxima semana ustedes van a ver cómo hay esta colaboración casi entre Juan y Jesús, ¿verdad? Ya desde el nacimiento nos va a presentar esa historia preciosa de dos mujeres embarazadas, dos vientres, dos hijos y con una misión. Bueno, esperemos que lleguemos al próximo domingo y no adelantemos nuestra homilia. Así que aparecen en este evangelio tres grupos. Primero aparece el grupo de gente pecadora, gente irregular, gente incapaz de cumplir la ley. Aparecen también los publicanos, los militares, y aparece el gentío, la masa, el pueblo común. Y todos quieren ver o están a la expectativa de querer entender cómo puedo prepararme para esta venida. ¿Cómo puedo prepararme para la llegada pronto del Mesías, del verdadero novio? Por ahí hay una imagen que vamos a hablar ahorita del novio que vuelve otra vez a entrar en relación con la novia, con su pueblo, pero con una novia diferente, porque la primera novia le fue infiel, ¿verdad? Yo creo que tendríamos que hacer un momento en nuestra vida y decir, ¿cómo puedo yo prepararme para recibir al Mesías?
¿Cómo me estoy preparando yo en este Adviento? ¿Qué estoy haciendo de diferente? ¿O estoy haciendo la misma rutina, otra vez como que la melancolía, escuchar las lecturas, estarme quejando de la vida, que no le encuentro sentido, que si los problemas, que si las dificultades, que si esto, que si lo otro, que si no mejoran las cosas? ¿O estoy tomando un papel activo para decir, no, yo tengo el poder de transformarme, yo tengo el poder realmente de ver diferente y de prepararme haciendo cambios radicales, cambios que tienen que ver con practicar justicia y no cuestiones de piedad, tal y como lo manda el Evangelio? Y al primer grupo, la gente, la masa que le pregunta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que dice Juan? Si es que tienen 2 túnicas, repartan una al que no tiene y el que tenga comida que haga lo mismo. ¿De qué está hablando Juan? Juan no es un profeta que esté desconectado de la realidad. Estos momentos que les tocó vivir tanto a Juan como a Jesús fueron momentos de crisis, de hambrunas, de terremotos, de guerras. Fueron momentos bien complicados para esta gente, donde las personas, la inmensa mayoría, no tenía ropa. Uno ni siquiera se puede imaginar, porque a veces la gente, aunque sea pobre, pero tiene otro cambio de ropa, tiene alguna ropa guardada, pero en la antigüedad la gente se moría literalmente con la túnica que llevaba puesta o con el manto que llevaba puesto. ¿Por qué? Porque no tenían otro, y así se iba desgastando la túnica, el manto, hasta que literalmente casi que estaban en la desnudez. Por eso a veces en el Evangelio de Lucas va a ser este contraste entre los ricos y los pobres. El Evangelio de Lucas es el Evangelio de los pobres, es el Evangelio de la buena noticia para los pobres y condena para los ricos. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en cómo retrabaja sus bienaventuranzas. Ay de los que ahora tienen, ay de los que ahora gozan, porque van a llorar. O en la historia aquella tan preciosa del rico Epulón que se vestía de púrpura y el otro pobre que estaba enfrente de él, pero hay un abismo que lo separaba, Lázaro, que se vestía de llagas, se vestía de la púrpura, pero de su sangre, porque los perros callejeros, pues le mordían pensando que era comida, los desechos humanos, ¿verdad? Entonces, esta idea de que el que tenga no es porque Dios lo bendijo, el que tiene 2 túnicas no es porque es mejor o porque cumplió la ley, el que tiene comida y almacena es porque ha dejado precisamente a alguien sin comer. En el siglo I los bienes estaban totalmente limitados. Si alguien tenía 2 túnicas, dejó a alguien desnudo. Si alguien almacena comida, dejó a alguien sin comer. ¿Por qué? Porque los bienes estaban racionados. No había esta idea de que los bienes son infinitos y que no se nos van a terminar. Cuando comenzó la pandemia, aquí en Estados Unidos a la gente entró en pánico porque de pronto comenzó a desaparecer el papel, desaparecer el agua, y la gente comenzó a darse cuenta que nuestros bienes también son limitados. Nunca antes la gente tenía esta sensación, porque tú vas al supermercado, abres el refrigerador del supermercado y ahí encuentras leche, o agarras el papel del baño, agarras el agua, y ahí siempre hay. Pero cuando te das cuenta que puedes tener dinero y no tener el producto, entonces la situación cambia. En el siglo I, todos los bienes están limitados. Por eso, una persona que almacena se ve como una persona desviada, una persona que no encaja en aquella comunidad. Una persona que almacena, primeramente, está robando, porque está despojando al pobre de su riqueza, de lo que tiene para vivir, y lo está condenando prácticamente a la miseria. Segundo, está ofendiendo a Dios, al Dios que provee, al no confiar en el Dios que va a cuidar. Por eso la idea del Padre Nuestro, cuando oren, digan así: Padre Nuestro, danos el pan hoy. Hoy, ¿para qué? Para que confíes en la gratuidad del Dios que no te va a abandonar, en el Dios que va a cuidar de ti, que va a estar velando de ti, pero tienes que moverte en confianza y en fe.
Y bueno, ustedes recordarán aquel dicho de la parábola de que le llegó el amigo inoportuno, llega a la medianoche y va con el vecino y le dice, por favor, dame algo de pan porque me ha llegado un amigo y no tengo nada que darle. Y recuerden que el otro pues no se levanta. Y entonces uno puede decir, bueno, ¿por qué es que uno tiene para almacenar y el otro no? Porque alguien se quedó con la riqueza del pobre. Y por eso los padres de la iglesia, Juan Crisóstomo, San Gregorio Magno, todos los padres de la iglesia, especialmente los padres de la iglesia y después, bueno, los doctores de la iglesia va a estar preocupada siempre por denunciar la injusticia. Fíjense lo que decía Juan Crisóstomo. Esos vestidos que tienes tú almacenados son de los pobres. Bueno, que lo tienes allí en el guardarropa. Esos zapatitos que tienes allí en tu guardarropa son de los pobres. ¿Por qué? Porque no puede haber estas distinciones, estos desequilibrios entre el que tiene y el que no tiene. Entonces viene una reforma de justicia, se anuncia un año nuevamente de redención, pero de redención que tiene que ver con el aquí y el ahora. Regalen otra vez, no abusen, no pongan a la persona pobre en una situación de muerte, no lo condenen a la hambruna. Regresen lo que a ustedes se les ha pegado. Recuerden la historia de Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo quiere conocer a Jesús, pero era bajo de estatura, se sube al árbol, Jesús lo ve y le dice, yo quiero hoy quedarme en tu casa. Jesús entra y ¿con quién come? Con los pecadores, los impuros. Estos son los temas favoritos del Evangelio de Lucas. Come con gente irregular que no puede guardar las leyes de la pureza. ¿Y qué es lo que dice? Después que están comiendo, Jesús escucha a Zaqueo que se pone de pie y dice, Señor, si he defraudado, lógico que has defraudado. Si eres recaudador de impuestos, le voy a pagar, no le vas a pagar, le vas a regresar. Le vas a regresar todo lo que saqueaste. Y cuando Zaqueo deja de saquear, es entonces que Jesús toma la palabra y dice, hoy ha entrado la salvación a esta casa, no antes. La salvación requiere entonces retribución, requiere que vuelvan otra vez las cosas a ser como Dios las pensaba. Una economía donde fluyan todos, una economía donde no se quede gente fuera y se ponga en situaciones de vida o muerte. Hemos tenido un curso excelentísimo con el doctor Jesús Peláez, de Jesús y el dinero, se llama el curso. Ustedes lo pueden ver en nuestras redes sociales de www.ibicla.org, donde justamente viene con toda esta idea de cuál era la actitud propia, cuál es la economía que Jesús quería, una economía donde todo mundo pudiera tener acceso a comida, a vestido. Lamentablemente la otra teología es Dios me bendijo y por eso es que Dios me dio más. No, al contrario, Dios llama a juicio a toda esa gente. Recuerden la parábola de aquel rico que tuvo una cosecha abundante. Dice, ya sé que lo que voy a hacer, voy a destruir este granero y voy a construir otro y entonces me diré, vida, amigo, ya tienes para muchos años, date a la buena vida, goza. Hasta que interviene Dios de aguafiestas y les dice, estúpido, esta noche vas a morir. Esta noche te voy a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque ese comportamiento de almacenar, atenta contra la economía de Dios, contra el plan de Dios. En el plan de Dios, Dios no quiere que existan pobres y que existan ricos. Dios quiere que toda la persona tenga acceso a los bienes. Y por eso es que había estipulado leyes en el Antiguo Testamento con toda la tradición deuteronómica. Si cumples estas leyes, estas son las bendiciones que van a venir. Dichoso cuando salgas de la casa, cuando entres a la ciudad, dichoso
tu canasto de donde amases tu masa, dichoso a tus crías de tus animales, dichoso las vacas, tus establos, dichoso la tierra, bueno, todas las bendiciones ahí en el Deuteronomio capítulo 28 creo que es, solamente por cumplir la ley, por caminar con el Dios que provee. Entonces Juan el Bautista parece que viene con esta idea. Y yo creo, hermanos y hermanas, que deberíamos otra vez, ante este consumismo voraz, aquí la gente está loca, está aterrada porque la Navidad se ha convertido en negocio, se ha convertido en compra, y la gente está como loca llenando todas las calles y comprando, las tiendas y comprando. Esta es una enfermedad. Esto es para volverse loco. Y la gente espera también que tú le regales. Yo recuerdo la primera vez que alguien me regaló algo y dice, mi regalo, le digo, pues yo no sabía qué regalar. Bueno, una cultura de verdad muy diferente. Regalen amor, regalen buenas palabras, regalen buen comportamiento, regalen atenciones, regalen tiempo, calidad de vida. Yo creo que para mí, si me van a hacer algún regalo, ese sería el regalo que yo quiero. No me den problemas. Regálenme amistad, buenos deseos, oraciones. Regálate tú mismo. Y eso no cuesta economía, eso no cuesta dinero. Eso implica cambios. ¿Qué debo de hacer? Hazte sencillo a la gracia de Dios. Camina en sus caminos. Escucha sus palabras. Sé generoso contigo mismo. Aprende a descubrir a Dios en la persona, en la otra persona, en la otra cultura. Entonces, este es el primer grupo que nos invita otra vez a establecer un diálogo, un puente entre los que tienen y los que no tienen, ¿no? Y el segundo grupo es los que pertenecen a los publicanos. Vinieron también los publicanos y le preguntaron, maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vean qué atractivo es. La voz de Dios que se escucha en el desierto atrae a gente. Yo les había hablado el domingo pasado de cómo Dios se escucha en el desierto y cómo trae a la memoria toda la liberación antigua que el pueblo celebraba, ¿no? Ahora este Dios aparece otra vez en la figura de Juan el Bautista, no aparece en el templo, no aparece en Jerusalén, sino que va a sacar a toda la gente de esas instituciones de opresión, de esas instituciones donde no está Dios, y los está llevando, los está conduciendo a un estilo de vida. Maestro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y quiénes son esta gente? Los tres grupos representan a gente que ritualmente son incapaces de cumplir la ley. Son incapaces de seguir o de ser los judíos de casta, los judíos de que se creen que son perfectos, ¿no? Y por eso Lucas también nos va a regalar aquel episodio entre el fariseo y el publicano. Esto es el material exclusivo de Lucas. Subieron al templo un fariseo y un publicano. Contrapone Lucas magistralmente a los dos tipos de vivir la fe. ¿Y cuál de ellos hizo la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quería, no? Y el fariseo erguido en alto, altanero, decía, gracias Señor porque yo cumplo la ley, porque yo hago esto, yo lo hago lo otro. Y mirando al que estaba allá abajo, le dijo, gracias que no soy como aquel. No soy como ese, ¿verdad? Y en cambio el otro ni siquiera se atrevía a mirar al cielo y solamente decía, apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Y Jesús, ¿a quién justifica? Al que confía en la misericordia de Dios, el tema favorito de Lucas también, la misericordia de Dios. Y este grupo de publicanos, gente indeseada, gente maltratada, gente marginada, gente en la periferia, ahora son los recipientes o los que están llamados y convocados al éxodo de la verdadera liberación. Un éxodo que no se va a tratar ya más de cumplir normas,
de cumplir leyes o seguir rituales o liturgias que no conducen a nada, sino que va a ser el éxodo para experimentar al Dios del desierto, al Dios del amor. Ojalá, hermanos y hermanas, también nosotros saliéramos de nuestros templos, de nuestras zonas de confort, de todas las instituciones que nos han esclavizado, que nos han dicho que tú no eres digno, tú no eres digna porque no cumples esto, porque no tienes lo otro, porque vives así, porque amas asá. Y experimentáramos en nuestro desierto, en la periferia, en el margen, en la quietud de nuestra casa o en el silencio de nuestro corazón, al Dios que generosamente nos ama, al Dios que es misericordia, al Dios que es compasión, al Dios que nos invita a hacer un cambio. Y una vez que nosotros experimentamos a este Dios que es amor, que es justicia, entonces podemos comportarnos como este Dios, en justicia. Y la respuesta de Juan, ¿qué hacemos nosotros? No exijan más de lo establecido. ¿Qué quiere decir esto? Estos publicanos regularmente estaban asociados con los recaudadores de impuesto. Y los recaudadores de impuesto tenían que tener un permiso para poder cobrar el impuesto a Roma. Roma siempre tiene súbditos, ¿verdad? Decía la Simone de Beauvoir, esta mujer feminista francesa, católica, ¿verdad? Que fue la madre del feminismo. Decía, los opresores no tuvieran tanto poder si no tuvieran tanto cómplice entre el pueblo oprimido. Bueno, este grupo oprimido por parte del pueblo de sus hermanos de religión, porque estaban colaborando con Roma y aparte eran impuros, bueno, de alguna manera estaban asociados al poder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Para poder cobrar el impuesto tenían que tener un permiso. Ellos compraban el permiso por adelantado y una vez con ese permiso recaudaban el impuesto que iba directamente para Roma, pero también ellos tenían que recuperar lo que habían invertido. Y claro, con ese permiso para recaudar impuestos, casi que era como una carta libre para roba todo lo que puedas. Lógico, si tú invertiste dinero para poder recaudar impuesto, es lógico que tú tengas que sacar el impuesto para Roma, tengas que sacar lo que tú invertiste para tener esa carta, ese certificado o ese permiso, y también es lógico que tengas que, aparte, que tener o que cobrar por tu tiempo, ¿verdad? Así que muchos de ellos tenían esta fama de ser verdaderamente ladrones, es porque extorsionaban. ¿Y quién les podía hacer algo? Nadie. Estaban actuando con todas las de la ley. Y si alguien se resistía a pagar impuestos, a ver, ¿alguien aquí en Estados Unidos no paga impuestos? Aquí todo mundo paga impuestos, todo mundo pagamos impuestos. Y te resistes, al otro día tienes aquí al IRS. Bueno, en el siglo I tenías a la legión. ¿No quiere pagar impuestos? Te venden con todo lo que tienes, con tus pocas pertenencias. Te matan, te desaparecen. Así que cuando Juan les dice, cobra lo que es justo, se entiende que va a cobrar el impuesto para Roma y va a cobrar también lo que le costó a esa persona tener su permiso para cobrar impuesto. Pero no cobres más. No empobrezcas. Vean cómo todos estos mandamientos van en línea de justicia. Esta es la gran preocupación que va a tener Juan el Bautista. Esta es la gran preocupación que va a tener también los seguidores de Jesús. ¿Qué debo de hacer? Vive en justicia. Y fíjense cómo no les dice, ve al templo, haz oración, haz ayunos, pídele a Dios, vete de rodillas, date de latigazos. No, sé justo. Y yo creo que para nosotros, ¿qué debo de hacer para prepararme en este Adviento? Sé justo. No estés todo el día con el Jesús en la boca invocando el nombre del Señor rosario tras rosario. Sé persona justa. Que tu religión sea vivir justicia, ser transparente, ser en verdad, llevar este estilo de vida
cuesta mucho. ¿Por qué? Porque a veces lo reducimos. Es que yo estoy bien con Dios porque cumplo sus mandamientos, porque voy a misa. Y la misa se convierte en una misa de cumplimiento, de cumplo y luego miento, porque parece que está desconectado lo que uno celebra, lo que uno vive el domingo con el resto de la semana. Y a veces se pone tanto énfasis en ir a misa que se olvida que Dios no solamente habla en la misa, Dios también habla el resto de los días, ¿verdad? Así que, ¿qué debo de hacer para prepararme en este Adviento? Sé justo, sé transparente. No le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Si no tienes nada bueno que decir de la otra persona, quédate calladito. Si no vas a ser capaz de ayudar a la persona en su proceso con Dios, pues hazte mejor a un lado. Deja que Dios haga su trabajo. No le estorbes a Dios. No juzgues, porque tú no sabes cómo la persona está trabajando su relación con Dios. Tú no sabes cómo Dios está trabajando en cada persona. ¿Qué debo de hacer? Sé más honesto. Escucha su palabra. Ábrele el corazón a Dios para que nazca no entre la compra y la demanda, que nazca con una palabra liberadora, con una palabra de consuelo. Visita a la gente que se siente triste y abandonada. Sé persona agradecida. En estas cosas tan simples y sencillas, tienes que aprender a descubrir al Dios que nos habla, al Dios que nos invita a estar atentos, a estar preparados. Y el otro grupo es el grupo de los soldados. Y era muy parecido también entonces el grupo de los soldados al grupo de los publicanos, de los recaudadores de impuestos, porque también ellos, con el poder que tienen, representan a Roma, son parte de la legión y bueno, se dedican a extorsionar. ¿Por qué? Porque los salarios de los soldados eran muy raquíticos. Los salarios que ellos percibían continuamente no les pagaban. Entonces, si a los soldados no se les paga su salario, pues ellos tienen que comer, tienen que alimentar familias. Fíjense que también los centuriones, los soldados, procónsuls, aparecen mucho en la obra de Lucas. Y parece que Lucas trata de entender aquel mundo de los soldados, de los centuriones, de las legiones, todos los temas militares que aparecen en el Evangelio, porque quiere poner el Evangelio en diálogo. Y por eso es que Lucas va a tener a muchos de estos soldados, a muchos centuriones, como atentos o disponibles para aceptar el plan de Jesús. Y casi que por allí va a haber esta idea de querer excusar o disculpar la actitud de Pilato. Solamente Lucas nos dice que Pilato se lavó las manos, que él no quería matar a Jesús. Casi que esa va a ser la tónica. Los soldados, los centuriones, los procónsules, toda la gente de la milicia está atenta. Es el evangelio que tiene más historias donde todos esos personajes están atentos a recibir la buena noticia. ¿Por qué? Porque quizás Lucas está escribiendo para una comunidad que tiene que aprender a negociar su identidad cristiana con la cultura dominante, ¿no? En Lucas, por ejemplo, tenemos la historia de Cornelio, el centurión Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Recuerden que el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles son obra del mismo autor. Y allí tenemos aquella historia donde el capitán el capitán ya lo hice con términos actuales, ¿verdad? El centurión Cornelio manda llamar a Pedro, tiene una visión y bueno, Pedro está metido en sus leyes de pureza, en sus leyes de que yo no puedo ir acá y no se da cuenta que el espíritu no está limitado a leyes, no acepta fronteras, cruza de un lado y del otro.
Y el capitán, yo vengo con la idea del capitán, bueno, el centurión Cornelio era temeroso de Dios y es bautizado él y toda su casa porque reciben el Espíritu de Dios. Bueno, así que estos soldados continuamente eran mal pagados. Y si eran mal pagados, ¿a qué se dedicaban? A extorsionar, al secuestro, a robarles. ¿Y quién podía con ellos? Nadie. Ellos representan la ley. Por eso cuando no había para pagarles el salario, de aquí viene nuestra palabra salario, les pagaban con sal. La sal era increíblemente valorada, no como ahora que todo el mundo tiene miedo de la sal. Me echó la sal. Ojalá que te hubiera echado la sal como lo entiende el Evangelio. Echarte la sal es la buena noticia, la bendición, el estar protegido, la abundancia. Bueno, la sal era querida, deseada. Y de ahí viene la palabra salario. Y cuando no había dinero, se les pagaba con sacos de sal. Se les daba sal a los soldados. ¿Por qué? Porque la sal tiene propiedades curativas. Servía también para conservar la comida. Y así que esta propuesta, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros, gente de la milicia, no extorsionen. No extorsionen. No se aprovechen de nadie. Fíjense cómo todo este plan renovador que Juan tiene va en torno a practicar justicia. Y es allí donde yo les decía que a mí me admira de verdad esta idea de que Juan no esté asociado al templo, porque el templo prácticamente es un lugar de cueva de ladrones. Y después la gente está a la expectativa, ¿no será este el que tenía que venir? Ya les expliqué la relación que había entre Jesús y Juan. Y luego viene Juan también a decir, yo les bautizo con agua, pero el que viene atrás de mí no merezco ni desatarle la correa de su sandalia. Y aquí trae la imagen de una ley que era la ley del levirato, ¿no? La ley del levirato era la entrega de la mujer en matrimonio o cuando la ley del levirato no solamente era el casarse con la cuñada, si en caso de que falleciera el esposo, el hermano, ¿verdad? Para darle descendencia a la mujer, también tenía que ver con la entrega de la mujer. Ustedes recordarán en el libro de Ruth aparece la historia de Ruth la Moabita, que quedó pues desprotegida, y se da cuenta a Noemí que tiene un pariente que se llama Boz, regresaron a Belén, y bueno, y Noemí astutamente le dice, Boz es nuestro pariente y él nos tiene que rescatar, tiene que entrar en este diálogo de matrimonio contigo, porque de lo contrario, dos mujeres sin tierra, sin un hombre que las protejan, pues ¿qué van a hacer? Y entonces dice en el libro de Ruth, en el capítulo 4, versículo 7 creo que dice, la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y al intercambio de tierra para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. Bueno, entonces esta idea, esta imagen que Juan utiliza de que yo no soy digno de quitar la sandalia, está hablando metafóricamente de una nueva alianza y esta nueva alianza va a ser de matrimonio. Entonces, ¿quién va a ser el verdadero novio? Jesús se va a poner como el verdadero novio que va a venir nuevamente a entrar en una nueva alianza con otro pueblo, con otra comunidad que vive en justicia. Una comunidad que no excluya a nadie. Entonces, ¿quién va a ser la novia? La novia, metafóricamente, alegóricamente hablando, va a ser las personas excluidas, las personas marginadas, van a ser los publicanos, van a ser los soldados, van a ser toda aquella gente que el sistema legalista de Israel había dejado a un lado. Entonces, esta idea del nuevo matrimonio se va a sellar con Cristo Jesús, con Jesús que viene a rescatar, a redimir
aceptar una nueva alianza, no solamente ya con el pueblo de Israel, el de la pureza de sangre o de los que cumplen la ley. Ahora esta alianza, este nuevo matrimonio se va a realizar con toda la gente que quiera cambiar su vida. Y si tú quieres cambiar tu vida, y si tú te acercas a Dios y le dices en el fondo de tu corazón, ¿qué debo de hacer yo para entrar en esta nueva relación de amor con Jesús? Que sea esto, hermano y hermana, tu examen de conciencia. Te invito a que en esta semana medites, reflexiones, pienses, ¿qué debo de hacer yo para entrar en una nueva relación con Jesús como novio? Si te funciona la imagen de novio, de amante, de amigo, de hermano, utilízala. La idea es, ¿qué debo de hacer yo para poder entrar en una nueva relación? Y ten la certeza que nuevamente Dios te dirá, practica justicia, no extorsiones, no robes, no mientas, sé honesto, sé transparente. Busca la presencia de Dios que se da en lo ordinario y en lo simple de la vida. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por escucharme, gracias por prestar atención a estas palabras y esperemos que a la pregunta, ¿qué debo de hacer yo en este Adviento?, sea tu reflexión, sea tu examen de conciencia y solamente tú y Dios que ve los secretos lo sepan. Nos vemos hasta la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.